La boina, póntela y reflexiona. Este vídeo aborda la descripción de los elementos más destacados del proceso que ha desembocado en la creación del partido político Podemos. La boina representa al ciudadano anónimo no vinculado a ningún partido político. Su instrumento, el sentido común. La boina utiliza material disponible en Internet. Evita usar cortes de vídeo que, sacados de contexto, tergiversen su sentido original. Comenzamos por exponer los rasgos más relevantes de los orígenes del partido político Podemos. Podemos es el desenlace de un largo proceso político desarrollado por el equipo de Pablo Iglesias para hacerse con el poder, como él mismo explica. Y llevo muchos años con algunos compañeros que nos estamos dedicando, básicamente, toda nuestra actividad política se ha dedicado a pensar cómo podemos ganar. Esta actividad política se ha fundado en varios pilares que se describen a continuación. El primer pilar es la Fundación CEPS. De los principios de la Fundación CEPS, que pueden consultarse en su página web, destacarían los siguientes. Su finalidad, fomentar consensos de izquierdas. Su ideología, anticapitalista. Su objetivo, desarrollar en España un proceso constituyente eliminando el sistema actual. CEPS ha concentrado su experiencia política en América Latina y cree que es aplicable a Europa y España. Afirma que la denuncia de las promesas incumplidas del capitalismo tiene que servir para transformar el descontento en organización y movilización. A continuación, presentamos a los 8 miembros actuales de la cúpula de CEPS junto con sus 2 exmiembros más relevantes. Antonio Cabo de la Vega es el presidente de la Fundación CEPS desde enero del año 2014. Catedrático de Derecho Constitucional, es miembro de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Madrid. Entonces aquí ya solo hay 2 opciones. O se está planteando volver al pasado, o queremos volver a eso y volvemos al castillo de la Europa de los salarios cerrada y exportamos la pobreza al tercer mundo, o bien hay que admitir que ese estado social ya no es posible y que consecuentemente hay que ir a otra cosa, y esa otra cosa tiene que ser una forma que o bien aceptamos el capitalismo financiarizado, etcétera, y entonces la que tiene razón es Esperanza Aguirre, es decir, el modelo de Estado adecuado a ese capitalismo es el que ella defiende y probablemente con ella hasta funcione mejor, o consideramos que eso es una aberración absoluta y tenemos que trascender por completo el sistema, como decía el compañero antes, en términos de propiedad, de mercado, etcétera. Si hay este segundo deseo, es cuando tiene sentido una constituyente. O capitalismo de los salarios, o Estado social, o un nuevo modelo por completo, y eso involucra una constituyente y la devolución del poder al pueblo. Alberto Montero es vicepresidente de la Fundación CEPS, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, es miembro del Consejo Ciudadano de Podemos. Hemos recibido críticas desde hace años diciendo que estábamos marcados mucho por la latinoamericanización de nuestro pensamiento, de que lo que ocurría y lo que habíamos aprendido en América Latina no era extrapolable a España. Hablábamos de procesos constituyentes y nos decían, ¿cómo va a poder ser posible eso? Que el pueblo escriba la Constitución, si para eso están los padres y las madres de las constituciones, que son las que han escrito la nuestra. Hablábamos de empobrecimiento, de pauperización de las clases medias y nos decían que eso era imposible que ocurriera en este país, porque eso solo era algo que ocurría en los países subdesarrollados y no estaban viendo, como veíamos quizás clarividentemente, que España es un país que avanza hacia el subdesarrollo frente a los países que están avanzando hacia el desarrollo.
Yo voy y vengo permanentemente de Bolivia y siempre les digo a mis alumnos lo mismo una vez que vuelvo a las clases. Vuelvo de un país en vías de desarrollo donde todos los días se consiguen conquistas en términos de derechos sociales, económicos y culturales, y vuelvo a un país donde cuando vuelvo me he encontrado con mayores restricciones, mayores limitaciones en términos de derechos de cualquier naturaleza en este país. La cuestión es cómo se explica, después de escuchar a Alberto Montero, el afán de muchos bolivianos por residir en España, en donde se benefician de unas prestaciones sociales de las que carecen en Bolivia. Adoración Guamán es otro de los 8 miembros del equipo directivo de CEPS. Profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, es militante de Izquierda Unida desde el año 2001. El 10 de febrero el gobierno de Mariano Rajoy aprobó la mutilación más importante de nuestra historia de los derechos laborales, individuales y colectivos. En realidad esta reforma, aunque es brutal y va mucho más allá de las anteriores, sigue una línea ya pergeñada por las reformas del gobierno del Partido Socialista, en particular las de 2010 y la de 2011. La solución impuesta por el Partido Popular lo único que va a producir es más precariedad, más desempleo, más inestabilidad en una situación de paro desbocado, en una situación de crisis económica que no tiene visos de solucionarse y en una situación de absoluta dilapidación de los servicios públicos. En estas circunstancias, la fractura, la crisis económica y social y política a la que nos vemos abocados es brutal. Isabel Luján es técnica de proyectos de la Universidad Internacional de Gandía. Es otro de los 8 miembros actuales de la Fundación CEPS. No disponemos de ningún vídeo de esta persona que, como las demás, sitúa su actividad en el mundo de la docencia. Rubén Martínez Dalmau es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Forma parte de la cúpula actual de la Fundación CEPS. Tenemos unos poderes constituidos prácticamente en su totalidad deslegitimados, tenemos un sistema de justicia que no funciona o funciona mal, tenemos una falta de democracia real, existe una discrepancia entre el ser y el deber ser, existe una mala distribución de la riqueza, existe una serie de injusticias generales. Entonces, cuando ese tipo de elementos se incorporan, solo pueden darse realmente 2 soluciones importantes. Una violenta, sea a través de la evolución hacia unos sistemas mucho más autoritarios o incluso unas revoluciones violentas, y una revolución democrática. Una revolución democrática significa activar el poder constituyente, es decir, que el pueblo, que es donde reside el poder originario, sea capaz de activarse como poder constituyente, acabar con lo dado, acabar con lo constituido y empezar con una cosa nueva, empezar con otro tipo de poder constituido. Lo ideal sería saltar esa especie de cerrojos constitucionales, ¿no? que en la Constitución del 78 intentan impedir que el poder constituyente se active. ¿Cómo? Diciendo que solo el Parlamento puede cambiar la Constitución, que es lo que ha hecho. Saltar ese tipo de cerrojos constitucionales a través de un referéndum constituyente, donde se pregunta al pueblo si quiere o no quiere cambiar la Constitución. Yo puedo dar mis opiniones, es decir, yo creo que, por ejemplo, creo que el Estado autonómico no ha funcionado bien tal y como ha funcionado y que ha llegado a su límite. Por lo tanto, yo considero que deberíamos dar el paso a un Estado federal, por ejemplo. O yo creo que hoy en día en las democracias profundas los reyes no están legitimados democráticamente. Por lo tanto, son totalmente incompatibles con los sistemas democráticos de gobierno. Pero eso son cosas que yo pienso. Como son cosas que yo pienso, lógicamente yo en su momento podré exponerlas como cualquier otro ciudadano más, como cualquier otro miembro de ese pueblo y de ese poder constituyente. Pero no podemos decir qué es lo que va a decidir el poder constituyente, porque el poder constituyente es un poder absoluto, originario, y que va a tomar su decisión. Fabiola Meco es abogada y ex vicepresidenta de la Fundación CEPS, de la cual actualmente es su tesorera. Forma parte del Consejo Ciudadanos de Podemos Comunidad Valenciana.
Roberto Viciano es otro de los 8 miembros de la cúpula actual de CEPS. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. El objetivo de poder transformar un sistema político, económico y social corrompido por un sistema nuevo que regenere un tanto, de manera importante, el funcionamiento de la vida social, que al fin y al cabo eso es lo que debe perseguir un proceso constituyente, ¿no? La clave de todo ello es no tanto activar el proceso constituyente, sino sustituir a la dirigencia política que tiene que afrontar el cambio. Por tanto, el problema no es la convocatoria de un proceso constituyente, es quién gestiona ese proceso constituyente. Por tanto, el problema no es la convocatoria de un proceso constituyente, es quién gestiona ese proceso constituyente. Hay amplias mayorías del país que cuando les sacas de la discusión más ideológica, más formal, más de partidos, que si tú eres del partido tal o del partido cual, mire, yo hasta ahora he sido del partido X, pero como no me gusta, igual que usted, que era del partido Z, nos vamos a olvidar de dónde estábamos los dos votando hasta ahora y vamos a ver qué hacemos a partir de ahora. Y ahí se produce una confluencia de sectores que parecería que estarían en posiciones antagónicas y que quieren un nuevo país. Que cuando no les hablas del pasado, sino del futuro, se ponen de acuerdo. Y eso también es una experiencia que yo he podido vivir en primera persona asistiendo a esos procesos constituyentes en América Latina. Llegados a este punto, resulta evidente cuál es la estrategia definida por los dirigentes de CEPS y Podemos, la cual resumimos en los siguientes fotogramas. El objetivo sería cambiar radicalmente el sistema actual mediante un proceso constituyente, para lo cual, 1. Queda claro que quien gestione el proceso definirá sus contenidos. 2. Por lo tanto, es esencial que el grupo de CEPS Podemos gestione el proceso constituyente. Para conseguir gestionar el proceso constituyente, no les bastaría con los votos que obtendrían según su ideología, lo que les lleva a plantearse cómo conseguir el voto de ciudadanos de otras ideologías. Pablo Iglesias explica este problema en la siguiente secuencia. Y claro, yo sé que todos los militantes de izquierdas quieren la unidad de la izquierda, si es que está muy bien, partiendo de una premisa que le encanta a nuestros enemigos. Si todas las organizaciones políticas de la izquierda están unidas, entonces podemos ganar a estos sinvergüenzas que están mandando. Están encantados Rubalcaba y Rajoy de que pensemos así, porque saben perfectamente que el límite de eso es un 15, un 20% de los votos. Que se dediquen a eso, que hagan sopas de letras, que hagan lo que quieran, no pueden ganar así. Pablo Iglesias explica cómo Podemos tiene que conseguir un porcentaje de votos superior al que le correspondería por su espacio político. La solución es la transversalidad. Hay que conseguir que voten a Podemos personas de otras ideologías. La cuestión es ¿cómo? La respuesta a esta cuestión la da CEPS. Al comienzo de este vídeo expusimos los principios que publica la Fundación CEPS en su página web, entre los cuales figuraba el siguiente. La denuncia de las promesas incumplidas del capitalismo tiene que servir para transformar el descontento en organización y movilización. He aquí la respuesta. La Fundación CEPS propone insistir en la denuncia de lo que indigna a la gente como palanca para conseguir su adhesión. De la estrategia de CEPS Podemos así definida se derivan las siguientes acciones operativas. A. El marketing del catastrofismo consistente en la denuncia reiterada de todo lo negativo que pueda exacerbar los ánimos de la ciudadanía. B. El marketing de la transversalidad. C.
La táctica del disimulo, consistente en no exhibir la ideología de Podemos para no provocar rechazo en los ciudadanos de otras convicciones políticas. D. Presentarse como paladines de la decencia para incorporar ciudadanos a su mayoría social. Íñigo Errejón es doctor en Ciencias Políticas, militante de izquierda anticapitalista. Forma parte de la cúpula actual de la Fundación CEPS y es número 2 de Podemos. Son los profesionales, son los autónomos, son los trabajadores, son los jóvenes emigrados que se han tenido que ir. Es la mayoría social que dice: basta ya de vivir con miedo, basta ya de aguantar infamia, basta ya de que se rían de nosotros. Somos un pueblo y queremos soberanía. Hay una mayoría ya en este país que viene de gentes que han votado cosas muy diferentes, que viene de gentes que se han identificado con proyectos muy diferentes, que viene de gentes que han confiado en opciones muy diferentes y que hoy ya están de acuerdo en una alternativa de sentido común. Los ciudadanos coinciden en que hay que eliminar la corrupción y el despilfarro, sin duda. Pero Íñigo Errejón da por sentado que esos ciudadanos dan un cheque en blanco a CESP Podemos para sustituir el actual sistema por otro acorde con su ideología, dentro de su estrategia de marketing de la transversalidad. A Chávez le debemos la recuperación de la política como un arte plebeyo y cotidiano. Le debemos la reivindicación de la democracia como apertura permanente, como tensión permanente, el socialismo como democracia sin fin. Y para eso, para que haya soberanía, para que se pueda decidir sobre todas las cosas, hace falta abrir un proceso constituyente que abra puertas y ventanas, que abra los candados. Pero bueno, entonces, vosotros de izquierdas o de derechas, miradme, ¿tenéis alguna duda de lo que soy yo? Pero el problema no era ese, es que nos querían tomar el pelo, nos querían hacer jugar en un tablero en el que todo el pescado está vendido, en el que las cartas están repartidas, en el que para cambiar algo te tienes que colocar al margen izquierdo de no sé qué. Y nosotros dijimos que no, que nosotros queremos ocupar la centralidad del tablero, que existe una mayoría social en este país que apuesta por la decencia. Pablo Iglesias da por sentado que decencia es igual a Podemos, lo cual hay que demostrar. Pero si bien la decencia es condición necesaria para conseguir votos, no es suficiente, ya que lo crucial son los proyectos políticos. Pablo Iglesias fue consultor del gabinete de la vicepresidencia de Bolivia y en la secuencia siguiente aparece junto al vicepresidente del gobierno boliviano, el comunista Álvaro García Linera. Buenas noches. Honorable vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, distinguido invitado, también a los ministros, un invitado de honor. Durante toda su vida, un hombre por demás comprometido con la lucha del pueblo español, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y también catedrático en la misma casa de estudios. Quería que pudiéramos compartir una serie de intimidades políticas que tienen muchísimo que ver con la genealogía, con el ADN de Podemos y que están directamente vinculadas con Bolivia de una manera mucho más estrecha de lo que muchos podrían imaginarse. Pablo Iglesias fue responsable de la unidad de análisis estratégico de la presidencia de Venezuela. En cambio ahí va Venezuela y aquí va América Latina. Aquí va Mercosur, aquí va Sudamérica. Una revolución está en marcha aquí en este continente.
La revolución avanza, la patria avanza. Esto solo es posible en socialismo. Solo es posible con un gobierno que coloque en primer lugar al hombre, al humano, a la mujer, a la niña, al niño. Bueno, Pablo, con esa introducción he estado aquí en Venezuela en estos días. La primera impresión que queremos tener de tu parte es, bueno, ¿cómo ves a Venezuela? Presidente Chávez la ha planteado de esa manera. ¿Cómo la ves tú que vienes desde esa Europa maltratada? Pues reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo. Me emociona escuchar al comandante. Se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Hay una cosa crucial en lo que está diciendo y que tiene consecuencias políticas muy precisas. Hablaba de la crisis en Europa. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace 5 años, mucho más que hace 10 años, se convierte en una alternativa para los ciudadanos europeos. Estamos aquí con Pablo Iglesias. Si me permites decirte, eres muy conocido, Pablo, ya acá en Sudamérica. Hace más de 500 años los españoles vinieron a conquistarnos, a arrasarnos, a destruir todas nuestras culturas ancestrales. En Europa del Sur estamos en una situación dramática para los ciudadanos. Se están aplicando políticas de ajuste que implican que en nuestros países 1 de cada 4 ciudadanos es pobre, tenemos tasas de desempleo completamente escandalosas. Y vemos que en América Latina, que han partido históricamente de situaciones terribles, mucho más difíciles que las de España, sin embargo, con seriedad, llevando el sentido común a la práctica del ejercicio de gobierno, se han conseguido resultados que son muy loables. Luis Alegre es doctor en ciencia política, fue miembro de la directiva de CEPS y participó activamente en sus proyectos políticos en Latinoamérica. Número 4 de Podemos. Podemos ha surgido como una herramienta de empoderamiento popular y ciudadano con la intención de construir mayorías sociales y convertirlas en mayorías políticas. Para esa tarea de cambio, por supuesto que estamos abiertos a tender la mano a gente valiosa de todos los partidos, a gente valiosa de la administración pública, colegios profesionales. El propósito que expresa Luis Alegre es inviable, ya que el concepto de mayoría social no es compatible con el de mayoría política. Decidió por unanimidad otorgar el Premio Libertador 2010 a la obra El orden del capital, de los autores Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Saonero, en virtud de que, primero, el Premio Libertador ha sido creado para destacar y promover la generación de pensamiento crítico de alto nivel intelectual, comprometido con los procesos de emancipación y de desalienación de los pueblos de la tierra y capaz de contribuir no solo a interpretar, sino también a transformar la realidad. El carácter del libro se refleja en su referencia de prensa venezolana que dice así: obra exhaustiva que fundamenta la incompatibilidad entre el capitalismo y la democracia, entre el capitalismo y la libertad y entre el capitalismo y la justicia social. Juan Carlos Monedero es doctor en ciencia política y sociología, destacado dirigente de Podemos número 3 hasta su dimisión el 30 de abril del 2015, fue cofundador del partido junto con Carolina Vescanza y Pablo Iglesias. No es vocal de CEPS, pero también participó activamente en el proceso político venezolano, lo que justifica que lo incluyamos en esta sección. Por eso yo no les pido el voto para Maduro, para no conculcar la ley electoral, pero les digo que si en estas elecciones no acertamos, todo lo que hemos ganado en estos 14 años lo perderemos. Carolina Vescanza es licenciada en Ciencia Política y doctora en Sociología.
Destacada dirigente de Podemos, es la número 1 del ranking femenino y cofundadora del partido junto con Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Aunque no es vocal de CEPS, participó activamente en el proceso político venezolano bajo los auspicios de la Fundación. Los dirigentes de CES Podemos han participado en diversos procesos políticos latinoamericanos. El diputado opositor venezolano Julio Montoya ofrece datos sobre esta actividad. Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales está asesorando al gobierno de Venezuela desde el 2004 hasta el 2014. Plantean estrategia para el discurso del presidente Chávez y luego del presidente Maduro. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace 3 días, presidente, que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela y que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, algunos tenemos claro que es todo lo contrario y que me da mucha alegría como español, como europeo, sentir este proceso mío y, presidente, decirle que para adelante y que sepa usted que lo que significa este proceso, cada vez hay más gente que desde la calle lo entiende. Y recomienda cómo se viste el presidente Maduro, qué debe decir, cómo debe ser acto, cómo debe ser el equipamiento, cuál debe ser la coreografía. Esto lo que dice, ahí lo tiene usted la razón. Podemos asesorar a Maduro para criminalizar a la oposición en Venezuela. Entrega de viviendas, dicen que decir, marchas contra el terrorismo, misión Robert Serra, esto es un diputado que fue asesinado lamentablemente en Venezuela en el 2014. Y se creó una misión para los jóvenes con estos nombres. Y la recomendación de cómo hacerlo y qué hacerlo lo hace esta fundación. Y los que monopolizan la comunicación quieren construir con una sola voz un cerco contra Venezuela. Pretenden que defender a Venezuela manche y estigmatice. Bueno, pues bien, si todavía no lo hubieran hecho ya, que me apunten en esa lista, que nos apunten a todos en esa lista. Pero déjeme contarle una cosa. El otro día un eurodiputado español, que se llama Carlos Iturgaiz, contaba en mi programa por la mañana en esta televisión, que se llama Más Claro Agua, cómo el propio Pablo Iglesias, en el mes de diciembre, en el Parlamento Europeo, acudió el embajador de ustedes, el embajador de Venezuela, al Parlamento Europeo. Y quien le asesoraba en el mes de diciembre era el eurodiputado español Pablo Iglesias, que hasta le pasaba papelitos para decirle lo que le preguntaban, lo que si convenía o no. Chávez es mucho más que el ciudadano que los venezolanos eligieron en octubre para ser su presidente. Chávez es ya Bolívar y ya cabalga como estandarte y referencia de su patria grande. Ya lo dijo un venezolano mortal llamado Hugo Chávez Frías: Chávez no soy yo, Chávez es el pueblo. Y hoy he escuchado decir barbaridades sobre Chávez con su cadáver aún caliente, porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. ¿Cómo ha recibido esta noticia? ¿Qué análisis tiene? ¿Qué se ha sentido en España? Hoy es un día triste para todos los demócratas del mundo y eso desde luego afecta también a España. Creo que si alguien se merece respeto como demócrata y como un líder de las mayorías sociales que supo enfrentarse con coraje a los poderosos, ese fue Hugo Chávez Frías. Pero en cualquier caso, en ese sentido, en estos momentos de crisis para el sur de Europa, América Latina es sin duda una referencia. Venezuela, Bolivia, Ecuador y también en cierta medida Argentina y Brasil son referencias de procesos democráticos que han sido capaces de devolver la soberanía y la democracia a los pueblos. Yo creo que ellos asesoraban en materia comunicacional al gobierno, sin duda alguna. Y luego van un poquito más allá. Luego, al asumir la dirección o asesoramiento desde la Fundación Francisco de Miranda, ya era hacia América Latina. Era la consigna alerta, alerta, que la espada de Bolívar camina por América Latina. Ya era asesoramiento, como ya está aprobado, en Bolivia, luego contratos en Ecuador, etcétera, y luego empezó un crecimiento que iba mucho más allá de la frontera venezolana. ¿Por qué Podemos no quiere hablar del Centro de Estudios Políticos y Sociales? Los miembros del partido que hoy quiere abanderar la democracia en España han recibido más de 4 millones de euros del gobierno de Venezuela. Y sí, según demuestran estas actas, Pablo Iglesias fue un miembro clave. Una fundación que, tal como demuestra este documento oficial, recibió
recibió en la última prórroga con el gobierno de Venezuela más de 300.000 euros que se repetían cada año desde el año 2002 hasta pocas semanas antes del nacimiento de Podemos. 7.000 euros al mes por parte de Chávez para sus asesores, que guió las técnicas más antidemocráticas contra los opositores, que aconsejó al régimen bolivariano infiltrar policías y médicos entre los que pensaran lo contrario. Informes en los que Pablo Iglesias aconseja el cierre de medios de comunicación privados, el espionaje de opositores como María Corina Machado, una fundación que sigue ligada a los miembros de Podemos, en la que Íñigo Errejón continúa como vocal y cuyo vicepresidente es Alberto Montero. Los últimos 10 años, algunos países de América Latina han implementado modelos de desarrollo alternativos al neoliberalismo. Por una parte, países como Venezuela, Ecuador o Bolivia, y por otra, a su modo, también países como Argentina y Brasil han trazado un camino político que quizá en estos momentos de crisis pueda representar un camino para los pueblos del sur de Europa afectados por unos recortes sociales que están destruyendo lo poco que quedaba de estado del bienestar. Los del sur de Europa afectados por unos recortes sociales que están destruyendo lo poco que quedaba de estado del bienestar. Hay que observar la realidad para valorar lo que dice Pablo Iglesias. El nivel de bienestar de un Estado depende de su Producto Interior Bruto per cápita. La equidad del reparto de esta riqueza depende mucho del grado de corrupción de cada país. Estos datos clave de los países citados por Pablo Iglesias se exponen a continuación. El Producto Interior Bruto per cápita estimado para 2014 por el Fondo Monetario Internacional para los países que estamos considerando se recoge en el cuadro que aparece en la imagen, en el que puede verse que los ciudadanos españoles cuentan con un Producto Interior Bruto per cápita de $30.740 anuales, seguido en orden decreciente por los demás países hasta llegar al último, Bolivia, cuyo Producto Interior Bruto per cápita se sitúa solamente en $4.996 anuales. De la observación de estos datos se desprende que el Producto Interior Bruto para un ciudadano en España es 1,6 veces el de Argentina, 2,3 el de Venezuela, 2,5 el de Brasil, 3,5 el de Ecuador y nada menos que 6,2 veces el de Bolivia. De los datos expuestos se extrae la siguiente inequívoca conclusión. España tiene una capacidad económica para generar bienestar para sus ciudadanos mucho más elevada que los países de referencia de Pablo Iglesias. Veamos ahora la cuestión de la equidad en la distribución del bienestar. En el cuadro que aparece en la imagen figura el ranking mundial de decencia de los 6 países considerados de acuerdo con los datos facilitados en el informe del año 2014 de International Transparency. El informe comprende 175 países. Como se ve, España ocupa el lugar 37, situándose a continuación los otros 5 países que presentan niveles de corrupción muy superiores al de España, especialmente los 4 últimos que estarían entre los países más corruptos del mundo, siendo Venezuela el más corrupto de Latinoamérica. Los datos de corrupción no hacen más que acentuar la conclusión a la que habíamos llegado anteriormente y justifican que el nivel de bienestar de España en educación, sanidad, pensiones, seguridad y muchas más cosas sea muy superior al de los países de referencia de Pablo Iglesias y de otros miembros de la Fundación CEPS.
Una fundación que ha estado en el centro de la polémica casi desde los inicios de Podemos como partido político. Según consta en el registro de fundaciones del Ministerio de Cultura, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, en el que participaron varios de los actuales dirigentes de Podemos, recibió entre 2002 y 2012 al menos 3,7 millones de euros procedentes de Venezuela por diversos trabajos de asesoría. Pero esta cantidad se podría elevar a 14 millones. Las siguientes imágenes muestran algunos aspectos problemáticos derivados de la relación entre Venezuela y Podemos. Yo entiendo que cuando se encarcelan a dos líderes de la oposición, uno no puede quedar al margen del tema, sobre todo cuando responsables del partido político que tú estás han sido, o siguen siendo, no lo sé, asesores del régimen y personas extraordinariamente próximas a él. A mí me parece extraordinariamente significativo que cada vez que me encuentro con alguien de Podemos y le digo una cosa muy simple, y es: ¿crees que los cubanos o los venezolanos merecen los mismos derechos de libertad que un español? Si es así, ¿qué opinas, en este caso concreto, de que el régimen venezolano, con la condena de Human Rights Watch, con la condena de Amnistía Internacional y con conocimiento más que sobrado que tenéis de la cuestión y con la cercanía que tenéis al régimen venezolano, de donde muchos de vosotros han sido asesores, me puedes decir que es tan simple, cosa que sé que no vas a contestar, porque no contestáis jamás? ¿Por qué os negáis a dar una condena a lo que es condenable por cualquier persona? El encarcelamiento de los dos principales opositores. Contesta, Carolina, dime y luego si lo me apoyas gustaría volver o al no tema lo apoyas. de Estados Unidos. Y no digas, ya estamos siempre lo mismo, es que me callo en el acto, sí o no. Carolina. Condeno las violaciones de derechos humanos. Esto es en un todos cuento, los países yo te hablo del de esas mundo. dos. Pero espera un ¿Sí poco, o no? le has hecho una pregunta. Es que no vas a contestar, no vas a contestar. Condeno y condenamos desde Podemos la violación de los derechos humanos en todos los países del mundo. El ideario de Podemos pasa precisamente por tratar de materializar los derechos humanos en nuestro país en el sentido más profundo, material y constructivo para la Músicas democracia. celestiales, ¿sí o no? Lo peor de los fanáticos, como decía Churchill, no es que no cambien de opinión, es que no cambien de tema. Javier, Javier no ha acabado. En estos momentos, qué tontería. Una vez más, ¿verdad? ¿Os creéis con la autoridad suficiente para venir aquí a decir qué es lo que tenemos que condenar o no condenar a vuestro antojo? Es una pregunta. Y esa forma arrogante de plantear los debates se tiene que terminar. No voy a venir aquí a condenar a cada país que se te ocurra, sí, ya lo sabía. a cada autoridad política que se te ocurra, a cada novela que no te guste o a cada programa de televisión. Oye, no lo voy a hacer. Nada. ¿Y sabes por qué? Porque tú no me vas a decir a mí de qué es lo que tengo que hablar. Es tan sencillo como eso. Y eso es una falta de respeto. A mí... Juan Fernández Miranda, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Juan, estábamos comentando antes la noticia que acabáis de publicar en el diario ABC, que a mí me parece, la verdad, que interesantísima, sobre todo por las consecuencias. Maduro ha reunido a representantes empresariales allí, es decir, a gente vulnerable en Venezuela, un país donde no se están respetando las libertades, y lo que les ha dicho es, si no cortáis las críticas periodísticas, os puedo empezar a expropiar lo que tenéis aquí. Claro, la gente se preguntará, y lo explicaba yo antes, ¿por qué presionas a las empresas cuando lo que hacen lo hacen medios aquí? Bueno, pues porque los medios vivimos de la publicidad. Es decir, que sobreentiendo que el mensaje indirecto, porque es más viejo que todo, es quitadle la publicidad a aquellos que critiquen. Pero es que no se han quejado de las críticas al régimen de Maduro, a Venezuela. No, es que se han quejado de las críticas a Podemos, Juan. Efectivamente, sí, es así de sencillo, ¿no? Esto es muy viejo, Carlos, como comentábamos antes. Vamos a ver, el pasado jueves a las 2 de la tarde, representantes del gobierno de Maduro llaman a los representantes de las 7 grandes empresas españolas con intereses allí, estamos hablando de Telefónica, de Repsol, de BBVA, en fin, de empresas muy importantes, y les citan 1 hora y media después en el Palacio de Miraflores. Cuando estos señores llegan allí, ante la inopinada cita y en estas extrañas circunstancias, pues se encuentran a 3 altos cargos del gobierno de Maduro que les envían un mensaje muy claro, clarísimo. Tienen ustedes que presionar a su gobierno, y en particular a su ministro de Asuntos Exteriores, al señor García Margallo, para que los medios españoles dejen de criticar a Podemos. Pero lo que realmente más le molesta al señor Maduro es que a Venezuela se le critique... a Podemos se le critique por su relación con Venezuela. Él no lo puede entender. ¿De fondo qué hay? Pues hay un interés evidente de proteger a Podemos y además
¿cómo decirlo, Carlos? Maduro lo que quiere es efectivamente que las personas que él ha criado, las personas que él ha financiado, él o su antecesor Hugo Chávez, por lo menos hablen con respeto del régimen que les ha permitido vivir mucho mejor de como vive un profesor universitario, por cierto. Respecto a la siguiente pregunta, que yo sepa, infórmenme si me equivoco, según dicen las organizaciones internacionales, Venezuela es una democracia formal, en la que hay procesos electorales regulares, en los que a veces ganan unos partidos y a veces ganan otros. De hecho, como usted sabe, en muchas alcaldías y en muchas regiones de Venezuela gobiernan las fuerzas que están en contra de aquellas que están en el gobierno porque ganaron procesos electorales. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen multitud de organismos internacionales. Por eso no entiendo la obsesión de algunos por presentar como regímenes totalitarios a quien está reconocido internacionalmente como un sistema de democracia. La imagen que aparece en pantalla reproduce la página 460 del informe del año 2014 de Amnistía Internacional. Se trata de la introducción del apartado sobre Venezuela, que se transcribe literalmente. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva para dispersar protestas. Decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y vieron negado su acceso a abogados y médicos. Se denunciaron torturas y otros malos tratos a manifestantes y transeúntes. Se siguió utilizando el sistema judicial para silenciar a quienes criticaban al gobierno. Las personas que defendían los derechos humanos fueron objeto de intimidación y ataques. Las condiciones de reclusión seguían siendo duras. El informe completo resulta demoledor. Controversia en el Parlamento Europeo. Bueno, ¿por qué controversia? Porque Podemos e Izquierda Unida han dicho no a una resolución, a esta resolución de los principales grupos del Parlamento Europeo que pedían la liberación inmediata de los opositores y de los estudiantes encarcelados por el gobierno de Nicolás Maduro. Encarcelados, reza el acuerdo, de forma arbitraria por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Este es el momento de la votación. Van a ver a los 5 eurodiputados de Podemos con Pablo Iglesias a la cabeza levantando la mano para rechazar esa resolución. Los eurodiputados de Izquierda Unida han hecho lo mismo y con ellos la mayoría del grupo de la izquierda europea. Bueno, vamos entonces a poner una placa que para los hermanos venezolanos sin duda que no va a ser de mucho agrado. Venezuela es el país más corrupto de América Latina según Transparencia Internacional. Según Transparencia Internacional, que es uno de estos organismos que tiene una gran trayectoria, que es muy respetado. Te puedo contar un secreto que nunca he contado en un medio de comunicación, sí. El famoso SMS de Urdazi, de Aznar de Rositas y Urdazi trabajando, ese SMS se gestó en mi facultad, con un grupo de gente pensando la manera en la que había que ponerlo para que cupiera en los caracteres y para que generara ese efecto de flash mob que se pudiera reproducir. Sí, pero ese efecto que se produjo fue interpretado desde el poder como una maniobra que habían hecho 3 medios de comunicación con tal. Eso surgió. No fue así, pero a nosotros nos sorprendió. Claro, el efecto flash mob es que cada persona que recibe eso tiene que tomar la decisión de si da confianza a quien se lo ha mandado y si lo manda o no. Luego tenía o tiene un nutridísimo, amplísimo grupo de voluntarios en redes sociales, manejando redes sociales de apoyo, que yo creo que algunos le consideran un caudillo, y simplemente reproducen sus mensajes. ...13 de marzo de 2004, jornada de reflexión, 6 de la tarde. En la calle Génova empiezan a concentrarse poco a poco ciudadanos, pero no acuden a una manifestación convocada oficialmente. Llegan tras recibir este SMS.
Aznar de Rositas, lo llaman jornada de reflexión y Urdaz y trabajando. Hoy 13M a las 18 horas, sede del PP, calle Génova 13, sin partidos, silencio por la verdad. Pásalo. Y ahí está, un Pablo Iglesias más joven, de apenas 25 años, exclama junto al resto de manifestantes que no nos representan. Y ellos son algunos de los protagonistas del día. Son representantes de la plataforma ciudadana Democracia Real Ya, que han acampado aquí en la madrileña Puerta del Sol hasta el próximo domingo en protesta con la situación económica y con la situación política. Ayer convocaron decenas de manifestaciones por toda España con un gran e inesperado éxito de convocatoria. Inicialmente, el movimiento 15M, Los Indignados, nació con vocación apolítica, si bien resulta evidente que los eslóganes que utilizaban tenían sesgos de izquierda, y como una organización horizontal que rechazaba las estructuras jerarquizadas de carácter vertical. No representamos a ningún partido ni asociación. Nos une una vocación de cambio. Estamos aquí porque queremos una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Obreros desahuciados, banqueros rescatados. ¿Dónde están? No se ve, porque tienen el poder. Lo llaman democracia y no lo es. Miles de personas salieron a la calle en 50 ciudades de España. ¿El motivo? Porque no somos mercancías en manos de los banqueros y de los financieros. Porque ya estamos hartos, porque esto es una vergüenza. Porque se ha prostituido la palabra democracia. Contra los 5 millones de parados, contra la imposibilidad de conseguir becas, contra los bancos y contra los sueldos precarios, contra todo eso y por una democracia real ya. La situación evolucionó a partir del 15M con el paulatino protagonismo de Pablo Iglesias y su equipo, que culminó con la creación del partido político Podemos en marzo del año 2014. Podemos es un partido basado en una ideología de extrema izquierda, dotado de una dirección muy jerarquizada en sentido vertical que no obedece a los principios del 15M. El objetivo de una movilización no es que haya un mitin muy bonito y que intervenga alguien diciendo algo muy cañero y que se emocione la gente. Es conquistar derechos y conquistar poder político. Y a mí me gustaría que dentro de 2 años no os tuvierais que movilizar y que si os movilizarais fuera precisamente para defender a un gobierno que por fin en este país estuviera defendiendo a su pueblo. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos en la televisión, bueno, utilizamos todo tipo de tecnología y tenemos una unidad móvil de televisión propia. Hemos estado muy implicados, muy volcados con el movimiento ciudadano 15M y, lógicamente, haciendo un directo en la Puerta del Sol, pues se acercó por allí un profesor de universidad cuyos credenciales era que hacía tertulias y hacía una tertulia que se llamaba La Tuerca en una televisión pequeñita de Vallecas, Telecá. Y quería mejorar, bueno, pues quería mejorar las condiciones en que hacía el programa, sobre todo técnicas. Y, en palabras textuales de Pablo Iglesias, quería tener look de gran televisión. Y él veía que en pantalla nosotros sí lo dábamos y me dice, yo quiero hacer el programa contigo. Desde nuestro foro de televisión, desde nuestras pantallas, lo que hace es provocar. Todo su objetivo era ser tertuliano, tanto en 13TV como en Intereconomía. Él en abril del 2013 consigue dar el salto a Intereconomía
y entonces se hace tertuliano casi habitual, aunque ahora ya no quiera ir, no le interesa. Y cuando la gente se defiende legítimamente protestando, ¿cuál es la respuesta? Llamarles nazis, llamarles etarras y llenar la ciudad con 1.500 antidisturbios. Eso no es talante democrático, a eso se le llama autoritarismo. Tenemos un gobierno con gestos, con talante autoritario, y es normal, porque lleva el ADN del franquismo en sus entrañas. En este país hemos visto cómo se despedía con honores de Estado al señor Manuel Fraga. En este país se ha despedido con honores de Estado a Manuel Fraga, que fue un ministro de Franco que firmó sentencias de muerte y era el presidente honorario del partido que gobierna en este país. Nadie de la derecha española puede dar lecciones de democracia en este país. Bueno, mal que me pese que no exista una derecha civilizada. Mira, Pablo, ya está bien de que la izquierda se arrogue la autoridad moral de juzgar a la derecha. La izquierda en España ha despedido en hedor de multitud, que no en loor, a Santiago Carrillo. Ese no firmó sentencias de muerte. Ese mandó directamente asesinar a 5.800 personas en Paracuellos y al servicio de uno de los grandes defensores de los derechos sociales, que se llamaba Joseph Stalin, Azerín. O sea, ¿qué problema tiene la izquierda con la democracia, que ni siquiera dominando los medios de comunicación, ni siquiera dominando como domináis la universidad, sois capaces de aceptar que la gente a la hora de votar elija a otros? Pero tú te crees que ocupando un sitio como el que ocupas en la universidad, que podría ocupar cualquiera de esos jóvenes que se tienen que ir al extranjero y que no tendrán ocasión de entrar en unas oposiciones a quitártelo, ¿tienes autoridad moral para hablar del franquismo en nombre de quién? ¿En nombre de la pasionaria? ¿En nombre de Fidel Castro? ¿En nombre del gorila rojo de su sucesor? ¿En nombre de Corea del Norte? ¿En nombre de quién? Pica uno de los periodistas de Intereconomía y le invitan a la tertulia. Ese día, bueno, pues las redes sociales se llenan de mensajes. Lógicamente la televisión funciona. Y al poco le llaman también de 13 Televisión. Es que las élites políticas de este país, sean del Partido Socialista o sean del Partido Popular, lleven un tren de vida escandaloso, incluso acaben en consejos de administración de grandes empresas después de ocupar un cargo público cuando los jóvenes están quedando en paro. ¿Cómo que no tiene que ver? Es un maldito escándalo. Es un escándalo dar un sueldo de 50.000 euros a una tipa que me parece... ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos discutiendo? Pues claro que tiene que ver. Euros se le van a pagar a una guapa, a una fea y a una del medio. No seas frívolo, cuesta, no seas frívolo. Si las élites políticas en este país no les afectan. Lo vuestro no es frivolidad. Esto que te voy a decir, déjame decir una cosa. La valía de una persona que su currículum es obvio que vale y habéis acabado hablando de si se tiene que vestir de no sé qué, maquillando de no sé cuál, y de los sueldos. De verdad que lo que te voy a decir te va a entusiasmar. El escándalo de las élites políticas y económicas de este país, el tren de vida que llevan, la puerta giratoria que comunica consejos de ministros con consejos de administración, genera una separación entre los que deciden recortar y los que sufren los recortes que justifica, ¿sabes el qué? El mejor jarabe democrático, que se llaman escraches. Y de ahí da el salto, bueno, pues a 4 y a la sexta, ¿no? Aportando siempre, evidentemente, porque todo lo que sea hablar de Pablo Iglesias aporta audiencia, ¿no? A mí lo que me gustaría es que estos señores del FMI, que proponen bajar los sueldos un 10%, se fueran a dar esa idea a la salida de una fábrica, a unos señores que les han ampliado el horario y ya les han bajado su sueldo. Entonces, que les vayan a contar ahora... No seáis caraduras, los partidos a los que votáis vosotros jamás le dirían eso al FMI. Tú no tienes ni idea, Pablo, no te pases de esto porque tú no tienes ni idea de qué partido voto yo y yo criticaré a quien tenga que criticar y votaré a quien quiera votar, desde luego no que me digas tú que vote. Pablo, no te pases de esto. ¿Cómo podéis criticar al FMI cuando sistemáticamente sea el Partido Popular o sea el Partido Socialista han aplicado las recetas del FMI? No te voy a pedir permiso a ti para criticar al FMI ni a nadie, Pablo. Y yo os diré cara duras, no sois creíbles, cara duras. ¿Me dices a mí cara dura? Sí, decidle a algún gobierno de este país que diga no al FMI. Mira, vamos a hacer una cosa, Pablo, por favor, Eduardo, déjame a mí. No, me voy a rogar que no hagamos apreciaciones personales de ningún tipo. Pablo, no ha sido correcto y te tengo que reprender efectivamente por
Yo creo que esa apreciación sobraba para Marta Rivera Cruz. Puede estar en desacuerdo con ella, que en un debate pero no es correcto. Y ahora, por favor, Marta Rivera de la Cruz. Creo que con esto ya lo habíamos zanjado. Es que estamos consumiendo el tiempo de Marta. Cada uno discute como quiere discutir. Lo que yo estoy diciendo es que antes de bajar el 10% de los sueldos, gente que ya cobra sueldos ridículos, hay otras cosas que se les puede meter mano. Y haya votado yo lo que haya votado Pablo, creo que hay cosas que se les puede meter mano. Y a mí, aunque a ti te parezca increíble, me indigna igual que a ti, que hoy se esté provisionando un dinero para contratar para el Congreso 25 coches nuevos. Me indigna igual que a ti haya votado lo que haya votado. Y me parece mal que los diputados tengan iPad y tengan iPhone pagados por nosotros. Y me parece mal que cobre dietas de alojamiento un señor que tiene su casa en Madrid. Me parece muy mal haya votado lo que haya votado. Y me parece muy mal que se le baje el 10% del sueldo a un señor que es un obrero. Me parece fatal, por muy cara dura que creas que soy y por mucho que vote a quien tú crees que voto. Lo que los demócratas estamos obligados a decir a este gobierno es que el derecho de resistencia y la desobediencia forman parte consustancial de la democracia. Por eso aparecían reconocidos de manera explícita en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa y de manera implícita en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Al 15M tenemos que agradecerle que los problemas dejaran de vivirse como individuales y empezaran a vivirse de manera colectiva. Antes, si te desahuciaban, si te quedabas en el paro o si no tenías dónde caerte muerto, no tenías más ayuda que la de tus familiares y amigos. A partir del 15M, ese tipo de problemas se viven de otra manera. Se entienden como consecuencia de una gestión de la crisis que beneficia a unos pocos y que hunde en la miseria a las mayorías sociales de este país. Pero este país sois vosotros, así que gentes de las plazas, ni un paso atrás. Bienvenidos a Fort Apache. Al principio no disponía de demasiados medios hasta que empezó a llegar financiación exterior. Yo lo que no tengo constancia es el dinero que le da el gobierno iraní, que para mí ya es suficientemente escándalo. Ya. Es un escándalo, evidentemente, pero insisto, no cabe en los tribunales, porque nos podríamos llevar hasta la sorpresa de que sea legal, porque un eurodiputado puede cobrar de Australia, de Venezuela, pero evidentemente para mí es un escándalo. Lo que yo ya pongo en duda, porque lo vi también, es que sea legítimo que un eurodiputado que representa a los ciudadanos españoles cobre dinero del gobierno iraní. Yo ya ahí tengo mis dudas, ¿no? Evidentemente me dicen, vaya a los tribunales. Vamos a ver, la indecencia yo creo que no cabe en los tribunales. La Comunidad Europea y Estados Unidos dictan embargo al gobierno iraní, incluidas las comunicaciones. Nosotros somos un medio de comunicación social, lo cumplimos a rajatabla, pero Pablo me manda un mensaje explicando la manera diciendo que él no lo va a cumplir y él sigue cobrando del régimen iraní pese al embargo de la Comunidad Europea. Eso está acreditado. O sea. Esto no lo ganamos, en fin, no lo ganamos casi nadie, ni en un año ni en dos. Entonces yo le digo, ese trabajo que ustedes han hecho, esos 200 y pico mil, que es verdad que la consultoría seguramente tiene usted razón, que se paga mucho internacional, por un trabajo de ¿cuánto tiempo? Más o menos. No menos de 2 años. No menos de 2 años, pero fíjate, claro, son cantidades que, si pensamos en pagar el alquiler o pagar los gastos cotidianos, es un disparate. Claro. Pero apenas da para financiar un año La Tuerca. El trabajo que hicimos en La Tuerca era un trabajo pensado para ver cómo podemos ganar utilizando el principal instrumento de socialización política en sociedades en las que hemos sido absolutamente derrotados, que son los medios de comunicación. Queda claro que, primero, Monedero destina fondos que recibe de Venezuela a financiar La Tuerca. Segundo, Pablo Iglesias afirma que La Tuerca es un instrumento político del grupo dirigente de Podemos para ganar. Por lo tanto, la conclusión evidente es que, de facto, dinero del régimen bolivariano financia la actividad política de dirigentes de Podemos. Quien financia esto es donde deben de estar las lealtades. Igual que a la derecha se la financia con sobres,
La financian constructores, empresarios, banqueros y demás a nosotros, y con ellos tienen sus lealtades. Nosotros nos vamos a financiar con la gente y nuestra lealtad estará con la gente. Nos preguntan por las medidas económicas que vamos a tomar. En las elecciones europeas preparamos un programa para Europa, un programa participativo. Ahora tenemos el desafío de preparar un programa para ganar las elecciones generales. Y no puede ser el programa de un partido, tiene que ser el programa de los mejores. Por eso vamos a convocar a los mejores economistas, a los mejores representantes de la sociedad civil para elaborar un programa que sirva para responder a los grandes problemas de este país. Hace falta una fuerza política que pueda contribuir a un cambio que no tiene que ver con diseños estratégicos. Sin embargo, Podemos aplica al pie de la letra cada uno de los 4 componentes de la descrita estrategia diseñada por los dirigentes de CES Podemos. Veamos. La clave del éxito es lograr establecer una cierta identificación entre los diagnósticos y lo que siente la mayoría. Que no es un problema de manzanas podridas lo que tenemos aquí, es que el cesto entero está podrido. La infamia de los desahucios, la infamia de la precariedad, la infamia de los despidos, la infamia del saqueo. Es hablar de que tiene que haber escuelas para que la gente pueda llevar a los niños, es hablar de que tiene que haber hospitales. Tenemos una tasa de paro del 23%, con niveles de precariedad y pobreza inaceptables, una deuda desorbitada del 100% del Producto Interior Bruto. Golfos. Infamia. Derrota. Pobreza. Mangantes. Humillación. Corrupción. Desamparo frente a la enfermedad. Unos recortes sociales que están destruyendo lo poco que quedaba de estado del bienestar. En Europa del Sur estamos en una situación dramática para los ciudadanos. La clave del éxito es lograr establecer una cierta identificación entre los diagnósticos y lo que siente la mayoría. Oyendo a Podemos, se sacaría la impresión de que las calles españolas estarían llenas de niños desarrapados, de criminales, de gente enferma, famélica y vestida de harapos. Aquel calvo con una mancha en la cabeza, que era una mente prodigiosa, lo que entendió fue el análisis concreto de la situación concreta. En un momento de guerra en el que el poder estaba por los suelos en Rusia, y dijo una cosa súper sencilla, una cosa muy sencilla a todos los rusos, fueran soldados, fueran campesinos o fueran trabajadores. Les dijo paz y pan. Y cuando dijo paz y pan, que era lo que quería todo el mundo, que acabara la guerra y poder comer, entonces un montón de rusos que no tenían ni idea de si eran de izquierdas o eran de derechas, que básicamente tenían hambre, dijeron, pues va a tener razón el calvo este. Y al calvo le fue muy bien. No les dijo materialismo dialéctico al pueblo de su país, les dijo paz y pan. Y esa es una de las principales lecciones del siglo XX. En suma, hay que decirle al pueblo lo que quiere oír y luego ya haremos lo que nos parezca. La palabra democracia mola
Por lo tanto, habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad, que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. ¿Cuándo y en qué circunstancia abandona usted su ADN comunista para abrazar la socialdemocracia? Supuestamente, porque en usted muchas cosas hay que suponerlas por ahora, por lo menos. Dígame. Señor Palomo, no es un problema de ADN, es un problema de lo que hace falta en este país. Una de las cosas fundamentales que hemos dicho nosotros es que no pedimos el carné a nadie. A mí hay mucha gente que me para por la calle. Gente que me dice, yo he votado al PP toda mi vida y os voy a votar a vosotros. Le he preguntado si es usted comunista o no. Usted está en un grupo parlamentario en Europa con 55 diputados, la mayor parte miembros del Partido Comunista, nada más. Que uno venga con la olla y el martillo es como si a mí me parece muy bien, que tú tengas un póster de Lenin en tu casa o que tengas un póster de Eva Perón. Me da exactamente igual, no estamos para esas tonterías ahora. Un partido transversal es una definición que a ustedes les gusta mucho, pero ahora saben, porque además saben mucho de ciencia política, que el partido, a la hora de la verdad, se juega en el centro del espectro político. Y ahora ya les gusta mucho, les gusta más lo de socialdemócratas. ¿Es por eso? ¿Es técnica? ¿Es táctica, mejor dicho? No es un problema ideológico, como si la socialdemocracia fuera una cosa que fuera a traernos los problemas. Yo digo, nuestro programa de ahora, cualquier socialdemócrata de hace no tantos años hubiera dicho estoy de acuerdo con ello. En mi país hay gente que no puede llenar la nevera. Eso es mucho más importante que uno diga que si es comunista o que si ha leído a la Pasionaria. Yo me considero marxista. Si el Estado no es nada más que un mecanismo de explotación de clase, tendrá que desaparecer con la explotación de clase, tan evidente es que si es algo más, pues los comunistas tendremos que ocuparnos de cuál es ese, qué es eso más, qué es ese entramado institucional más y cuáles son esas garantías más que tendremos que garantizar en una futura organización institucional de carácter comunista. La izquierda forma parte de mi ADN y del ADN de los principales compañeros que sacamos adelante este proyecto. Que uno venga con la olla y el martillo es como si a mí me parece muy bien, que tú tengas un póster de Lenin en tu casa o que tengas un póster de Eva Perón. Me da exactamente igual, no estamos para esas tonterías ahora. Nosotros queremos ocupar la centralidad del tablero. Estoy trabajando últimamente mucho con un libro de Juan Andrade Blanco que estudia los cambios de discurso en el PSOE y en el PC durante la transición. Y los ejemplifica con los dos congresos en los que aparentemente se discute, en el caso del PC la renuncia al leninismo, en el caso del PSOE la renuncia al marxismo, pero que en realidad no es un debate ideológico, es una manera de decir somos formaciones políticas respetables que estamos dispuestos a hacer lo que se puede hacer. Y para mostrar eso hacemos esta especie de engañababos que decir nosotros renunciamos al leninismo y nosotros renunciamos al marxismo. A los de Podemos, porque vais a los debates con datos, porque sois gente honrada, porque hay que limpiar este país ya. Nosotros estamos proponiendo un programa del sentido común y claro que yo tengo una tradición, claro que yo soy hijo de mis padres y hay cosas que me emocionan, pero hay algo que es mucho más importante que lo que yo sea y es que tengamos un país un poquito mejor, que podamos recuperar unos mínimos elementos de decencia frente a una casta de sinvergüenzas que nos ha estado robando a manos llenas. Que nosotros queremos ocupar la centralidad del tablero, que existe una mayoría social en este país que apuesta por la decencia. Tengo la derrota tatuada en mi ADN. A mi tío abuelo le fusilaron, a mi abuelo le condenaron a muerte y estuvo 5 años en la cárcel, mi padre estuvo en la cárcel, mis abuelas conocieron la humillación de los derrotados en una guerra civil, mi madre militó en la clandestinidad.
Yo me considero marxista. La verdad es que me hace bastante ilusión siempre participar en actos con la Juventud Comunista, porque cuando era más imberbe incluso que cuando militaba en los movimientos sociales, milité en la Juventud Comunista desde los 14 hasta los 20, 21 años. Yo soy comunista, claro, sí. Y una cosa que a los comunistas... Mira, nunca, a mí cuando un comunista me dice que él lucha por la democracia, que el Partido Comunista Internacional ha luchado por la democracia... Los comunistas es que en este país, sean españoles, catalanes, vascos o gallegos, pueden presumir de haber sido demócratas siempre. Tenemos el plato más grande del mundo, no cabe el ego de Pablo Iglesias. Dice Maruenda que los estudiantes de izquierdas no son buenos estudiantes. Sin duda él fue estudiante, de derechas. En Internet hemos sabido que estudió 2 carreras y un doctorado, pero su expediente académico no está en Internet. Yo fui estudiante de izquierdas, siempre activo políticamente, hice 2 carreras como él y un doctorado, y mi expediente sí está en Internet. Amigo Maruenda, haz público tu expediente y vamos a comprobar quién tiene más matrículas de honor, si el director de La Razón o el director de La Tuerca. Me temo que no lo vas a hacer. ¿Y sabes por qué? Porque algunos estáis donde estáis, no por vuestros méritos, sino por vuestra habilidad para lamer las almorranas al poder. En política, como en la vida, es fundamental ser humilde y huir de la arrogancia, que es algo que por desgracia no siempre nos hemos aplicado los europeos y los españoles. Y cuando planteábamos el debate de hoy, teníamos claro, hoy va a ser un debate con gente de izquierdas. Podrías diseñar 3 o 4 cositas que le van a encantar a todo el mundo, te van a aplaudir, incluso como tú no manejas mal lo de la comunicación, puedes ir subiendo el tono y terminar hacia abajo, de manera que el aplauso casi llega sin que la gente haya escuchado lo que has dicho, simplemente por la tonalidad emocional. Y a mí me molesta enormemente perder, no lo soporto, ni a las chapas me gusta perder. Somos capaces de decir no, aunque sea mucho más fácil decir sí. Aunque sea muy fácil para Pablo Iglesias en Vistalegre, con su gente, con la gente de Podemos, arrancar un aplauso simplemente elevando el tono de voz como ahora. Silencio. Me vais a perdonar la vanidad, pero ya sabéis que tengo un ego estratosférico. Yo solo me he roto un hueso una vez. Y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos. Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal. Me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca, y nos llamaron a los políticos universitarios como a que calmáramos la situación. Vivo en el puente de Vallecas, en la colonia Fontarrón, y gano menos de 1.000 euros al mes. En junio de 2014, Pablo Iglesias tuvo que cumplir con la obligación de publicar sus ingresos por ser eurodiputado. Puede verse el detalle en la página web del Europarlamento. El diario.es publicó este dato, de acuerdo con el cual Pablo Iglesias ingresó en 2013 casi 70.000 euros por sus trabajos como profesor, presentador y tertuliano. Y al final, viendo lo que va haciendo, porque efectivamente también va dejando gente tirada, a su gente tirada, algún colaborador ha quedado tirado porque exprime a sus colaboradores. El que habla a veces de defender a los trabajadores realmente exprime a sus colaboradores, no les paga, y lo poco que les paga lo hace negro. Han bajado los salarios, han puesto el salario mínimo en una cantidad de vergüenza. ¿Cómo se vive con 645 euros al mes en 14 pagas? Y quien lo tiene, porque hay gente que cobra en negro, hay gente que trabaja sin contrato, hay jóvenes que trabajan como becarios por 200 euros al mes. ¿Cómo se vive con eso? El Comité Europeo de Derechos Sociales acaba de denunciar que el salario mínimo español no garantiza la vida digna en casi 8 millones
Casi 8 millones de trabajadores ganan por debajo de los 1.000 euros o mucho menos. Que veía pagar en mi plató luego con el tiempo me enteré que era dinero negro. Y cobraban algunos, y poco, ¿no? La corrupción no tiene que ver con manzanas podridas, tiene que ver con pagar impuestos y con democratizar la economía. Para mí eso es la cara oculta, la que no conoce la gente. La gente conoce la cara de se acaban los desahucios, no pagues la hipoteca, si no trabajas tendrás un sueldo. Conoce la cara amable, mensajes... A ver, podemos coincidir en el diagnóstico. Ahora un ex socio de Pablo Iglesias le acusa de haber cobrado 4.500 euros en negro a través de su productora. Pablo dice que cuantas menos facturas mejor, que es una asociación cultural y yo, pues como se dice, a regañadientes, evidentemente, y en tono el mea culpa, pues acepto esa situación. Lo que sí les pido, evidentemente, es que me firmen recibos. Según publica hoy El Economista, 500 euros se facturaban, IVA incluido, pero 1.500 se pagaban presuntamente en B. La prueba es este recibí sin IVA, firmado por la misma persona que aparece en las facturas. Y haría falta combatir el fraude fiscal que en nuestro país llega hasta niveles escandalosos. ¿De cuánto dinero podemos estar hablando en total, Enrique? Nosotros, el acuerdo es 2.000 euros mes, sí. Una parte con factura, la gran parte sin ella. En negro. Sí, efectivamente. Y estamos hablando de 3 meses, porque lógicamente la Comunidad Europea y Estados Unidos dictan embargo al gobierno iraní, correcto, incluidas las comunicaciones. Nosotros somos un medio de comunicación social, lo cumplimos a rajatabla. Ajá. Pero Pablo me manda un mensaje explicando la manera diciendo que él no lo va a cumplir y él sigue cobrando del régimen iraní pese al embargo de la Comunidad Europea. Eso está acreditado. El diario ABC publica el 14 de enero de 2015 el siguiente artículo firmado por Javier Chicote. AUPA, la sociedad cooperativa que administraba el hermano de Tania Sánchez, fue beneficiaria de 29 contratos públicos del Ayuntamiento de Rivas, en el que la líder de Izquierda Unida Madrid era concejal y su padre, Raúl Sánchez, sigue siéndolo. Entre 2002 y 2008, AUPA Sociedad Cooperativa facturó a Rivas 1.318.925 euros por actividades de dinamización cultural y musical. ¿Entiendes que aparte de la ciudadanía le genere dudas o sospechas saber que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los contratos de la cooperativa en la que tu hermano era administrador único provenían del Ayuntamiento de Rivas y que él mismo reconoció que cuando el Ayuntamiento dejó de contratarlo tuvo que cerrar la cooperativa? Yo creo que a la gente le puede generar sospechas muchas cosas, pero yo creo que hay datos que se magnifican y datos que se ocultan. Nadie habla de la cantidad de concursos a las que se presentaron y no fueron adjudicatarios. Pero te vuelvo a insistir, ¿entiendes que se puedan generar dudas cuando esa empresa en la que el administrador único era hermano e hijo de gente que estaba trabajando en el ayuntamiento, de concejales, sobreviviese durante tantos años exclusivamente de contratos de ese mismo ayuntamiento? Entiendo que el objetivo último que tiene todo lo que se está contando y cómo se está contando es desacreditar lo único que tenemos quienes no tenemos más que hipotecas y vehículos de segunda mano, que es la credibilidad. Las informaciones que he sacado son todas más que contrastables, basadas en documentos oficiales, y Tania Sánchez además mintió. La primera vez cuando yo destapo esta historia en noviembre, a mí me hablan de que aparece como administrador de una cooperativa un tal Héctor Sánchez Melero, que por los apellidos puede ser hermano de Tania Sánchez con un contrato. Cuando yo llamo al departamento de Tania Sánchez, del que formas parte, ahí me dicen, no hay ni un solo contrato desde que Tania Sánchez es concejal, todos son previos. Digo, ¿no? Pues bueno, yo mañana voy a publicar un acta en el que pone que ella adjudicó directamente, entonces ya se empieza a cambiar. Entonces, del no se pasa al no me acuerdo, del no me acuerdo al bueno, sí, reconozco, era trabajador. Sí que tu reacción, sobre todo en los primeros momentos, ¿entiendes que a mucha gente le haya recordado a otros ilustres despistes? El no sabía, el no me acuerdo. ¿Entiendes que la gente rápidamente haya asociado esa...? Yo insisto una vez más, yo entiendo que la gente sea hipercrítica y hiperexigente, y conmigo más, lo entiendo perfectamente. Ahora, insisto en que creo que se pasa con frecuencia a la línea de la difamación. La difamación no quita importancia a lo que sí sucedió. De Izquierda Unida ya hay quien pide desde Izquierda Unida, insisto, para que quede claro,
no desde el PP, ni del PSOE, ni de UPyD. Desde Izquierda Unida hay quien pide ya que Tania Sánchez no es digna de ser la candidata de Izquierda Unida a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Vean, por ejemplo, quién lo ha dicho ayer en el programa de radio de Alfonso Rojo, en Rojo y Negro. Josep debe dejar paso de Izquierda Unida para que Izquierda Unida sea capaz de recuperarse. Cuando tú basas tu propuesta política y tu imagen externa en la moralidad y no en la política, pues al final la moralidad también te pasa a ti factura. Ahí lo tienen, es Libertad Martínez de Izquierda Unida quien dice que además decía en esa entrevista que no puede pasarse eternamente hablando de la amnesia temporal de Tania Sánchez, que no se acuerda, que ella no sabe que su hermano estaba ahí, que no tenía por qué saber que era el administrador. Tania Sánchez ha respondido sobradamente a las cuestiones que tienen que ver con su biografía política y creo que de manera muy satisfactoria. El profesor de la Universidad de Málaga, Alberto Montero, miembro de Podemos y de CEPS, concede una beca a Íñigo Errejón, miembro de Podemos y de CEPS, con una remuneración durante 9 meses de 1.825 euros mensuales. Hay que decir que Íñigo Errejón fue el único aspirante para la concesión de esta beca. Y fíjense lo que cuenta ahora mismo el diario El Mundo. Resulta que el contrato de Errejón con la Universidad de Málaga estipula 40 horas semanales con una jornada de 8 a 4. Se especifica también que tendrá como centro de trabajo habitual el Departamento de Derecho Financiero, Economía Política y Filosofía del Derecho. Pero ahí viene el dato. Errejón solo ha asistido a 2 reuniones y ha realizado sus informes desde Madrid, donde reside. La ley prohíbe que se cobre de la universidad y de algo más, que se cobre una beca de 1.825 euros, como estaba cobrando Íñigo Errejón, el número 2 o 3 de Podemos, y que además cobrara otro sueldo. Pues bien, hemos conocido que de Podemos cobraba un dinerito. En total, fíjense ustedes, de abril a julio, solamente con el dinero de Podemos ganó 7.476 euros en trabajos para el partido. Todavía no. La resolución del expediente abierto por la Universidad de Málaga a Íñigo Errejón comprueba que vulneró las condiciones del contrato. Además, confirman que aportó a la investigación trabajos realizados antes de firmar el contrato con la universidad. Por el momento, Íñigo Errejón queda suspendido cautelarmente de empleo y sueldo. Sin embargo, Pablo Iglesias se olvida de todo y defiende a su compañero de partido así de rotundo. El contrato era fraudulento, falso. Se dijo no podía trabajar desde otra ciudad, falso. Sí que podía trabajar desde otra ciudad. ¿Sí podía trabajar en otra ciudad? Claro que sí. ¿No se cumplió el trabajo? Claro que se cumplió. Lo comunicó verbalmente en lugar de por escrito. Ah, eso sí, ese es el drama. El propio Íñigo Errejón tachó de error administrativo el supuesto incumplimiento del contrato que mantenía con la Universidad de Málaga. En el país de Bárcenas, en el país de Rato y en el país de Bankia, resulta que faltaba un trámite administrativo consistente en un papel. ¿Cuál es la teoría del partido de Pablo Iglesias? Todo el trabajo está realizado, todas las horas que estipulaba el contrato. Una campaña de insultos como no se recuerda en la vida política española. Los ataques personales, catarata de infamia frente a Podemos. Desde Podemos todo se resume en una campaña contra el partido. El mensaje que traslada vuestro partido es que el rico tiene que hacer un esfuerzo impositivo. Y la prueba de Monedero es que no es así. Pero si sí lo ha hecho, si podía haber sido un... No, hombre, podía haber todavía conseguido mejor mejor no, podía haber conseguido no pagar nada. Y ha pagado 70.000. No, ha pagado 70.000, en Luxemburgo, el 25-70%. De donde es el señor Juncker, al que han votado los socialistas y los populares para ser el presidente de la Comisión Europea, allí podía haberse llevado la empresa. No me menciones a Juncker ni que yo estuviera aquí defendiendo a Juncker ni a Esperanza Aguirre. Yo estoy tratando de revelar esta contradicción que me parece evidentísima. Que me parece evidentísimo que el artífice de esta reforma fiscal que penaliza el esfuerzo económico de los ricos no sea coherente con ese mensaje en su forma de relacionarse con Hacienda, y me parece clarísimo que es así. Tú estás queriendo decir, Monedero ha hecho una cosa para no pagar impuestos, y lo que ha hecho el hombre es montar una empresa en su país para pagar 70.000 euros de impuestos cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Que habla incluso de reducir el salario máximo, de poner un tope al salario máximo.
¿Le parece lógico que un trabajador, en este caso un miembro de la dirección de Podemos, gane $500.000 euros en 2 años? Hombre, si se lo metiera en el bolsillo para vivir como un obispo, me parecería regular. Pero Monedero utiliza para vivir su salario como profesor y utiliza todo ese dinero facturado para llevar a cabo iniciativas que no le reportan ningún beneficio. La siguiente pregunta es, ¿dónde ha ido a parar ese $500.000? Aparte de que buena parte de ese dinero está en una cuenta de Monedero sin tocar, la parte que sea una cuenta de su empresa, la parte que se ha gastado ha ido a financiar proyectos audiovisuales con los que el señor Monedero no ha ganado absolutamente nada. Especificamos, ¿ha ido a financiar La Tuerca con ese dinero? Efectivamente, ha financiado un programa de televisión. Claro, entonces, un programa de televisión que tiene mucho que ver con Podemos. ¿Por qué? No. Porque... Por ideología, por afinidad, por proximidad, no digo legalmente. ¿Tú te atreverías a decir que este canal de televisión tiene que ver con algún partido político por afinidad ideológica? No, porque... Ya, pero es que usted trabaja en La Tuerca. Sí. Y si hay alguien cercano a algún partido político que trabaja en un medio de comunicación, hombre, ¿nos atreveríamos a afirmar que ese medio de comunicación está vinculado a ese partido político? ¿Tiene una vinculación orgánica el diario El País con el PSOE? ¿Hay alguna vinculación orgánica del diario La Razón con el PP? Sin embargo, son cercanos ideológicamente. ¿La Tuerca es cercana ideológicamente a Podemos? Sí, ideológicamente no es comparable sí. Porque usted se sienta delante de un micrófono y da unos argumentos que son los mismos que está dando aquí esta noche. Es decir, usted utiliza La Tuerca para hacer un discurso que está en su derecho. Pero voy a preguntarle otra cosa. No es verdad en este caso. Yo en La Tuerca hago un programa de entrevistas en el que he traído al señor Iñaki Anasagasti, al señor Iñaki Gabilondo, al señor Enric Juliana, a Ismael Serrano. Yo traigo a personas a las que entrevisto y yo hago unas poquitas preguntas y ellos dan sus opiniones. El programa que yo presento, que no tiene que ver con Podemos, aunque pueda tener una línea que simpatice, como todos los medios de comunicación tienen líneas editoriales que simpatizan con diferentes ideologías o con diferentes partidos, sin embargo, en este caso nosotros hacemos preguntas. O sea, lo que no se puede decir es como, claro, como La Tuerca ideológicamente está cerca de Podemos, hay una vinculación orgánica entre La Tuerca y Podemos. Bueno, ninguna, como no la hay entre El País y el PSOE. Fíjese que hasta eso se lo voy a aceptar, que ideológicamente y muy de lejos La Tuerca tiene algo que ver con usted y con Podemos. Ahora, es que está usted planteando que Monedero es un filántropo, es decir, no se queda con el dinero porque no se lo da Médicos Sin Fronteras ni se lo da una ONG, es decir, ese dinero va a La Tuerca. Y llevo muchos años con algunos compañeros que nos estamos dedicando, básicamente, toda nuestra actividad política se ha dedicado a pensar cómo podemos ganar. Y el trabajo que hicimos en La Tuerca era un trabajo pensado para ver cómo podemos ganar utilizando el principal instrumento de socialización política en sociedades en las que hemos sido absolutamente derrotados, que son los medios de comunicación. Especificamos, ¿ha ido a financiar La Tuerca con ese dinero? Efectivamente, ha financiado un programa de televisión. Lo que no se puede decir es como, claro, como La Tuerca ideológicamente está cerca de Podemos, hay una vinculación orgánica entre La Tuerca y Podemos. Bueno, ninguna. El trabajo que hicimos en La Tuerca era un trabajo pensado para ver cómo podemos ganar. Ya quedó claro anteriormente en este vídeo que, primero, Monedero dice que destina fondos que recibe de Venezuela para financiar La Tuerca. Segundo, Pablo Iglesias afirma que La Tuerca es un instrumento político del grupo dirigente de Podemos para ganar. Conclusión, de facto, dinero del régimen bolivariano financia la actividad política de dirigentes de Podemos.
Nosotros no queremos ser ricos es malo. Pero poco a poco fueron surgiendo esos signos de riqueza que él mismo repudiaba. La fortuna familia Chávez, estimo, es uno de 1.8 billones de dólares al mínimo de dinero en bancos extranjeros y posible oro y de negocios. Si alguien quiere saber quién era Chávez, quizá le baste con ver quiénes eran los canallas que festejaron su muerte y quiénes eran las gentes humildes que le lloraron. Gastos que superarían los $1.000 millones al año y que incluye el costo de las 2 residencias presidenciales, donde vive la familia del presidente Maduro, y la residencia oficial de la Casona, que sigue siendo ocupada por los familiares del presidente Hugo Chávez, pese a haber muerto hace año y medio. Y todo ello en medio de una grave crisis económica que está deteriorando la calidad de vida de los venezolanos, con una inflación que puede superar este año el 100% y una aguda escasez. Oye, no puedo tapar el sol con un dedo. Las cosas están malas y están malas. Pero el presidente Maduro no parece muy dispuesto a revisar estos costos, de lo que no ha habido una reacción oficial y que superarían los gastos de la familia de la reina Isabel II de Inglaterra y la de todos los presidentes latinoamericanos. Lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina. Con su permiso, paisanos, yo soy Gustavo Guichón, con la guitarra en la mano voy a hablar de corrupción. Maleante de guante blanco, que no se engrupe y hambrea, mañana vacía un banco, pasado contrabandea. Diputados, funcionarios, políticos, comisarios, abogados, mercenarios y jueces estrafalarios, a revolcarse en el lodo, vayan pasando de a uno. No estoy diciendo que todos, pero sí digo que algunos. Ellos tienen la manija y en el medio del entuerto se fugan con las valijas, haciendo cargar el muerto. ¿Dónde andará la justicia? Que esta joda no termina, haciéndole las pericias al que robó una gallina. Hay milonga para rato, que no sirva de lesión. No ha de ser tan fiero el gato si se le planta el ratón. Seguro que muchos estabais esperando que hoy empezara mi monólogo hablando del rey, pero ¿quién querría hablar de un rey cuando puedes hablar de una reina? Y la reina de esta semana ha sido Cristina Fernández de Kirchner, que no solo comparte con esta cadena la K de su apellido, sino también esa maravillosa habilidad para desquiciar a la derecha española. Con una voz preciosa y una presencia incomparable, y con ese acento que sería capaz de conmover a los más fríos y desde luego al presentador de este programa, la presidenta anunciaba hace pocos días la recuperación de YPF. Ni el rostro de enterrador del ministro Soria ni las amenazas del gobierno de Repsol, al que muchos siguen llamando gobierno español, echaron atrás a esta presidenta. La izquierda no se mide por los discursos que se hagan, sino por los hechos. Y en este sentido el gobierno argentino está demostrando muchísimas cosas con hechos. Y vemos que en América Latina, llevando el sentido común a la práctica del ejercicio de gobierno, se han conseguido resultados que son muy loables. Y la izquierda está, muchísimas gracias, en nuestro ADN político. Yo me considero marxista, soy nieto de un combatiente de la Guerra Civil Española, represaliado, condenado a muerte, con una pena conmutada por 30 años de prisión, varios años en la cárcel. Mi padre estuvo en la cárcel, siempre militado en la izquierda. La izquierda forma parte de mi ADN y del ADN de los principales compañeros que sacamos adelante este proyecto. A mí me gustaría que me comentaras algo. Tú provienes de un partido que es izquierda anticapitalista. Supongo que te definirás de izquierda o ya estás en el movimiento ideológico de Podemos de no definir
entre izquierda y derecha, sino entre arriba o abajo. Yo soy una persona de izquierda, no tengo ningún problema en reconocerlo, siempre lo he hecho, además sería absurdo que no lo hiciera. Creo que a la altura del siglo XXI, cuando se está desmantelando el Estado, cuando la discusión ya no es con los anarquistas de la Primera Internacional, sino con el anarcoliberalismo que está desmantelando el Estado, la discusión no debe ser Estado sí, Estado no, sino qué instituciones, qué orden institucional y con qué garantías lo vamos a defender. En ese sentido, claro, tan evidente, tan tautológico como que si el Estado no es nada más que un mecanismo de explotación de clase, tendrá que desaparecer con la explotación de clase, tan evidente es que si es algo más, pues los comunistas tendremos que ocuparnos de cuál es ese, qué es eso más, qué es ese entramado institucional más y cuáles son esas garantías más que tendremos que garantizar en una futura organización institucional de carácter comunista. Me decían, queremos másters con precios públicos. Bueno, público es todo lo que aparece publicado en el BOE. 18.000 euros es público, ¿no? Claro. Entonces a mí me gusta hablar de, primero, banca pública bajo control social. A mí me gusta hacer las cosas por su nombre. Las cosas tienen que tener control social. Y cuando hablamos de banca pública, ya que hemos sacado ese tema, no puede ser haber una banca pública y una banca no pública. No, hay sectores estratégicos en donde lo privado no tiene lugar. La banca es uno, la energía es otro. El cambio de modelo productivo es fundamental, porque no solo vamos a una crisis económica, sino a una crisis civilizatoria. Y eso no lo articulamos dentro de nuestro discurso de izquierda. Parece que eso no pasa, que no vayamos a tener un mundo donde hacer la revolución. Igual que hubo gente que fue fundadoras, ¿no?, de repúblicas. Lenin fue fundador de repúblicas, Mao fundó repúblicas, Ho Chi Minh fundaron repúblicas, ¿no? Son personas a las cuales les debemos mucho respeto. Me hace bastante ilusión siempre participar en actos con la Juventud Comunista, porque cuando era más imberbe incluso que cuando militaba en los movimientos sociales, milité en la Juventud Comunista desde los 14 hasta los 20, 21 años. Por otra parte, bueno, el experimento de las CUP ha sido exitoso, pero limitado electoralmente. Es decir, al final las CUP ha sacado un 3 y pico % de los votos, que está muy bien, te ha conseguido 3 diputados, te abre la posibilidad de hacer política a un nivel que la izquierda radical no nos habíamos planteado desde la transición, pero todavía tiene ciertos límites. Aquí con lo que nos encontramos, claro, es con la propuesta de, es decir, en la discusión, que creo que es la discusión que nos corresponde a los comunistas, que es la de, bueno, ¿qué derechos fundamentales y qué jerarquía entre derechos establecemos? ¿Qué derechos fundamentales y qué jerarquía entre derechos? Pues claro, nos encontramos con la decisión, o al menos esta es la propuesta, de asignar el rango de derechos fundamentales a cosas que siempre necesariamente requieren necesariamente una dotación de recursos, unos poderes públicos en condiciones de hacerlas cumplir. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad, que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. Requieren igualmente la gestión de recursos y por lo tanto la detracción coactiva de recursos de unos para distribuirlos, ¿no? Es decir, para garantizar determinadas cosas que se hayan considerado derechos fundamentales. Que aquí la distinción es sencillamente la de qué cosas vamos a considerar derechos fundamentales y qué cosas no vamos a considerar derechos fundamentales. Es decir, si vamos a estar dispuestos como comunistas
Era Fidel Castro el que decía en Nueva York, "We are not communist, very clear". Si no hubiera existido el bloque del Este, no habría habido los logros sociales de la Revolución Cubana. Y como eso, las posibilidades de emancipación o los sueños de emancipación en América Latina en los 60 y en los 70. ¿Esto hace que la política sea bonita? No. Esto hace que la política sea una cosa terrible que depende en última instancia del poder. Cuando definimos al enemigo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el enemigo es la lógica capitalista, ese enemigo solamente entiende un lenguaje, el lenguaje de la fuerza. Por eso les daba miedo a la Unión Soviética, no porque es lo que hacían los soviéticos. Quien no sea comunista es que es mala gente. Quien no sea comunista es que es mala gente. Yo soy comunista. Claro. Y una cosa que a los comunistas... Mira, nunca, a mí cuando un déjame comunista acabar, me dice que él lucha por la democracia, que el Partido Comunista Internacional lucha por la democracia... Los comunistas en este país, sean españoles, catalanes, vascos o gallegos, pueden presumir de haber sido demócratas siempre. Yo soy comunista, 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 yo soy comunista. La izquierda forma parte de mi ADN y del ADN de los principales compañeros que sacamos adelante este proyecto. Mélenchon, un tipo que dice en un discurso: voy a hacer desfilar al ejército francés para que los mercados se atengan a las consecuencias. ¿Qué queréis que os diga? Me causa simpatía. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados: cuidado, que las pistolas ahora las tengo yo. Es la hora de la rebelión de los que no tenemos nada. Si no tenemos nada que perder, ¿por qué vamos a tener miedo? Y si tenemos algo que perder, ya tenemos algo por lo que luchar, así que no nos queda otra. Qué bonita es la palabra paraíso, ¿verdad? Viene incluso en la letra de la Internacional: la tierra será el paraíso, patria de la humanidad. Pues ¿sabéis qué? Yo creo que a la izquierda le iría mejor si en lugar de prometer paraísos para los parias de la tierra, prometiera un buen infierno rojo para los ricos. ¿Saben cuál es el acto que simboliza esa proclamación histórica de la democracia? Cuando a un rey, Luis XVI, le cortan la cabeza con una guillotina. ¿Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles de haber contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática? Y es que, como dijo Robespierre, castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue. Son los derechos de hoy. Las luchas de ayer son los derechos de hoy. Y el hecho de que llevemos 40 años sin pelear implica por qué la ausencia de luchas de hoy van a ser la falta de derechos de mañana. Y como dice un colega mío, el pueblo no debería temer a los gobernantes, sino que los gobernantes deberían temer al pueblo. En algún momento esto va a ser un ellos y un nosotros. Las trincheras solo tienen dos lados. Y en algún momento, cuando la conciencia realmente esté madura, y nunca mejor dicho, va a ser que tenemos que dar el paso adelante. Y ahí otra vez vamos a encontrarnos una situación donde les vamos a dar realmente miedo. Decía Salvador Allende una cosa muy importante: la historia la hacen los pueblos. Yo creo que nos toca correr, que nos toca cabalgar hasta enterrarlos en el mar. Gracias, compañeros. Pero yo creo que ruptura en este contexto significa vocación de desobediencia con las instituciones
que crean límites, es decir, que te dicen hasta dónde tú puedes hacer un determinado tipo de políticas o no. Tienen que desempeñar sus funciones desde un orden institucional con capacidad de imponerse coactivamente. Cuando definimos al enemigo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el enemigo es la lógica capitalista, ese enemigo solamente entiende un lenguaje, el lenguaje de la fuerza. Es cuando toma conciencia de su propia subjetividad. Aquí, hasta que no construyamos ese proceso de lucha, no vamos a construir esa subjetividad y esa identidad común que nos haga reconocernos como miembros de una misma clase. Entonces, nuestra tarea es construir esa lucha, construir ese proceso y construir ese sujeto que se autorreconozca. Porque tengo esa debilidad que piensa que la clase obrera aprende más en un mes haciendo la revolución que 100 años con un partido revolucionario. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea, sí se puede. Luchar, crear, poder popular. La invitación sigue en pie a acompañarme a Intereconomía y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos.